Mis saludos, amigas y amigos amantes del arte, y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra de arte. Mi nombre es Hamlet Fernández y como siempre les digo, soy un crítico de arte al que le gusta detenerse en las disímiles maneras que tiene una obra de ser interpretada y comprendida. En el vídeo de esta semana les voy a estar hablando sobre la obra de un artista cubano, Javier Barreiro, un pintor por excelencia, que para mí es de los artistas más interesantes que están trabajando hoy dentro de Cuba. Javier vive en Cuba, en La Habana, y yo lo vengo siguiendo en las redes sociales desde hace un tiempo. Él va publicando sistemáticamente en su cuenta de Facebook, en Instagram, va publicando pinturas y yo lo vengo siguiendo desde hace algún tiempo. Mi amigo, el crítico de arte Peter Ortega, ha escrito algún texto sobre él en Facebook. Y Javier fue llamando mi atención porque las pinturas de él son espectaculares. Es un artista extremadamente interesante. Para mí es uno de los pintores más interesantes que está desarrollando su obra hoy dentro de Cuba. Y su pintura tiene una riqueza matérica, una riqueza pictórica, y también tiene una dimensión filosófica, existencial, pero también política, social, muy interesante. Creo que su obra es muy sólida y vale la pena adentrarnos en la interpretación o en el comentario de alguna de sus obras. Vamos a comenzar comentando esta obra que se titula El Desfile, y Javier tiene obras que son más explícitamente políticas y otras que son más sutiles, que son más existenciales o filosóficas, o que están tratando de expresar algún tipo de experiencia espiritual o existencial. Pero esta obra es más política, explícitamente política. Y miren qué interesante, como aquí vemos un desfile, ¿verdad? Y él tiene una cosa, él trabaja, zonas de su obra son abstractas, algunas zonas de la obra son más abstractas y otras zonas de la obra son más figurativas. Ustedes pueden observar cómo él construye esa masa de personas, como si fuera una masa de color más abstracta, más impersonal. Aquí claramente vemos un desfile de un político que va sobre un carro saludando a las personas, típico desfile de políticos que puede acontecer en cualquier país, ¿verdad? Y están las personas atumultuadas observando el desfile. Aquí los agentes de seguridad. Pero ¿qué vemos aquí en primer plano? Pero los personajes que están aquí en primer plano, sí podemos ver lo que acontece con ellos. Y ellos están amarrados, están torturados. Quizás algunos están heridos, quizás algunos ya están muertos. Entonces es una crítica al poder, ¿no? Aquí la estetización de la política, la cuestión espectacular de la política, el show, la obra de teatro, las apariencias, el populismo, las personas que participan y se prestan para ese tipo de cosas. Y aquí en primerísimo plano están las consecuencias del poder autoritario, que son las personas que son asesinadas o torturadas o reprimidas o violentadas por parte del poder. Y generalmente esto no se ve, generalmente esta es la parte oculta del poder. Miren qué interesante cómo de manera pictórica Javier invierte esa relación. Es decir, la represión, la violencia de Estado, el terrorismo de Estado, la tortura, son cosas que el poder siempre intenta esconder, ¿verdad? Pero en esta obra Javier nos pone esa realidad en primer plano para que concienticemos. Cuidado, una cosa es la estetización de la política, una cosa es el show mediático, una cosa es el espectáculo que se hace para los medios de comunicación, una cosa es el populismo y otra cosa es el poder real, cómo el poder opera, y las consecuencias y la violencia y la represión que también forman parte del poder, la cara oculta del poder que no es visible, no está en los medios de comunicación, y el artista lo coloca aquí en primerísimo plano. El Desfile, una obra sensacional con un contenido político bien fuerte. Y miren esta otra obra también muy política, explícitamente política,
con un trabajo pictórico menos abigarrado, menos denso, más lineal, más tradicional. Pero miren qué interesante. La obra se titula El Triunfo. El Triunfo, ¿verdad? Y si hacemos una lectura del fondo hacia el primer plano, aquí vemos un cielo con esos tonos rojos y blancos. Eso tiene una connotación específica. Ya vamos a hablar sobre eso, vamos a regresar a ese fondo. Y aquí tenemos a un personaje que es el vencedor. La obra se titula El Triunfo. Este personaje que es el vencedor, que está sosteniendo una bandera del triunfo, ¿verdad? Más él está solo, él está en una especie de pequeña montaña o ladera. Él está celebrando el triunfo, más él está solo. Él llegó a esa meta solo. ¿Y qué es lo que quedó en el camino? Bueno, en el camino quedaron los compañeros de viaje o de lucha, todos muertos o aniquilados, herido, vencido. Entonces es una metáfora de cómo funciona también el poder, de cómo funcionan los procesos de lucha, la cantidad de personas que se sacrifican y que mueren para que una persona ocupe el lugar del poder, y ese lugar del poder casi siempre es un lugar solitario, sobre todo cuando es un poder que se obtiene por medio de la fuerza, por medio de la violencia, como es el caso de la obra. Y aquí regreso al cielo. Ese cielo con esos tonos rojos, lo que es una metáfora de la sangre, es una metáfora de lo que costó ese triunfo. La sangre, el sacrificio humano, las muertes que costó ese triunfo. Entonces miren cómo la pintura, cómo los artistas tienen la capacidad de discursar con metáforas puramente visuales que son muy sutiles, que no es algo que está dicho de manera explícita, sino que es algo que tenemos que interpretar y leer en la propia visualidad de la obra. Entonces El Triunfo es otra obra que llamó mucho mi atención. Creo que es una crítica al poder y a cómo se obtiene, sobre todo cómo se obtiene el poder por medio de la lucha violenta, por medio de la violencia y las consecuencias humanas que eso tiene. Y la historia está llena de casos y de ejemplos. Aquí es un discurso más general, es un contexto indeterminado, no podemos saber dónde está pasando eso. Aquí también vemos elementos en ruina, no ha quedado nada. Entonces, ¿de qué vale la victoria de una persona? ¿De qué vale el triunfo de una persona si lo que ha dejado esa lucha es una serie de ruinas y de muertes y de sangre y de violencia? Entonces, mis amigos, continuamos interpretando algunas de las obras del joven artista cubano Javier Barreiro. Y miren esta obra, qué interesante, qué dramática. Se titula Esperanza sobre Esperanza. Aquí podemos ver esta vertiente de la obra de Javier, que es más abstracta, más densa en términos pictóricos. Y aquí es difícil determinar de qué se trata esa figura, ¿verdad? Parece una montaña, pero al mismo tiempo a mí me da la sensación de la estructura del cerebro, ¿verdad? La estructura blanda del tejido cerebral, pero también parece ser como una especie de protuberancia. En fin, es muy difícil determinar qué tipo de figura ha construido el artista, porque es más abstracta. Pero sí podemos identificar personas, cuerpos que se han ido amalgamando en esa estructura blanda, una estructura de carne, es como una masa, una gran masa de carne. Y el título nos ayuda un poco en este tipo de obras visualmente complejas, ambiguas. El título siempre nos ayuda, y Javier es muy bueno colocando títulos. La mayoría de los títulos de sus obras son muy buenos. Es decir, cumplen la función de anclar un sentido en la obra, que nos dan una pista, nos dan un norte de cómo transitar con la interpretación. Entonces, la obra se titula Esperanza sobre Esperanza, y vemos cómo esa montaña es una especie de argamasa de cuerpos amalgamados, unos sobre otros, fundidos, es una montaña de carne humana. Y bueno, es una metáfora de eso mismo, ¿no? Esperanza sobre esperanza. Es decir, cómo las vidas de personas, las vidas de los miembros de una familia, las vidas de generaciones tras generaciones se van convirtiendo en una especie de sedimento de esfuerzo humano,
de lucha, de sacrificio, de trabajo, y que muchas veces eso no llega a ningún lugar. Y es algo bastante universal. Nosotros lo podemos asociar a contextos políticos más específicos, por ejemplo, el contexto político cubano, el proceso que hemos tenido que vivir durante las últimas 6 décadas, casi 7 décadas, que ha sido un proceso de esfuerzo colectivo, de sacrificio colectivo, de trabajo colectivo, depositando la fe en el futuro, teniendo una esperanza que el trabajo de hoy, el sacrificio de hoy va a ser de alguna manera recompensado en el futuro, pero esa recompensa nunca llegó. Una obra bien dramática, bien interesante y muy rica desde el punto de vista pictórico. Antes de finalizar, como siempre les digo, me regalen un like, compartan el vídeo y nos encontramos en un próximo vídeo. Chao.